Cartas desde Sedelhem. Sedelhem, 10 de octubre 1931. Sixsmith. Ayres lleva 3 días en cama, atontado por la morfina, gritando de dolor. B me distrae y me exaspera. El doctor Egret nos ha advertido a J y a mí que no confundamos la recuperada joie de vivre musical de Ayres con la salud propiamente dicha, y ha prohibido al viejo trabajar en la cama. El doctor Egret me pone los pelos de punta. Nunca he conocido a un matasanos del que no sospechase que tramaba hacerme la puñeta de la manera más cara posible. Estoy inmerso en mi propia música. Puede sonar cruel, pero las mañanas en que Hendrik llega y me dice, «Hoy no, Robert», casi siento alivio. Anoche estuve trabajando en un tonante allegro para violonchelo iluminado con explosivos tresillos. Los crujidos de las ratoneras puntuaban el silencio. Recuerdo que la campana de la catedral dio las 3 de la mañana. Oí un chotacabras, dice Huckleberry Finn, y un perro que lloraba por alguien que iba a morir. Esa frase siempre me ha obsesionado. Cuando quise darme cuenta, Lucille estaba sacudiendo las sábanas en la ventana y lucía una mañana espléndida. La mujer me dijo que Morty Dont estaba abajo, esperándome para salir de excursión. Creí estar soñando, pero qué va. Tenía la cara acorchada. Por un segundo no me acordaba ni de mi nombre. Gruñendo, le dije que no quería ir a ninguna parte con Monty Dont, que quería dormir. Tenía mucho trabajo. Pero si la semana pasada quedó usted con él en salir a dar una vuelta en coche, protestó Lucille. Lo recordé. Me lavé, me puse ropa limpia y me afeité. Mandé a Lucille a por el criado que me limpia los zapatos, etc. Ya en la sala del desayuno, el afable joyero estaba fumando un puro y leyendo el Times. «No te apures», me dijo cuando me disculpé por el retraso. «En el sitio a donde vamos nadie va a enterarse de si llegamos tarde o temprano». La señora Willems me trajo un plato de arroz con pescado y enseguida llegó J. No se había olvidado de la fecha y me dio un ramo de rosas blancas, atadas con un lazo negro. Sonreía como en los viejos tiempos. El coche de Dont es un Bugatti Royal Type 41 de 1927, de color granate. Un verdadero bólido, Sixsmith. Rueda como un diablo bien engrasado. Casi alcanza los 80 por la carretera de asfalto. Y tiene un claxon escandaloso que Dont aprieta a la mínima provocación. Un día hermoso para un viaje triste. Obviamente, cuanto más te acercas al frente, más devastada está la campiña. Pasado Roeselare, el terreno aparece cubierto de cráteres, atravesado de trincheras y salpicado de claros calcinados donde no crecen ni hierbajos. Los pocos árboles que siguen en pie aquí y allá, cuando los tocas, resultan ser carbón inerte. Las franjas de verdor no parecen una muestra de naturaleza resucitada, sino un vestigio de naturaleza enmohecida. Dont me gritaba, por encima del rugido del motor, que los granjeros todavía no se atreven a labrar los campos por miedo a toparse con bombas sin detonar. Imposible pasar por esos lugares sin pensar en la densidad de hombres sepultados bajo tierra. En el momento menos pensado podría darse la orden de atacar y los soldados de infantería brotarían del suelo, sacudiéndose la tierra y el polvo. Los 13 años transcurridos desde el armisticio parecen apenas unas cuantas horas. Sonnebeck es una aldea destartalada de ruinas a medio reconstruir que alberga el cementerio del 11º Regimiento Essex de la 53ª Brigada. La comisión de tumbas de guerra me dijo que lo más probable es que fuese ahí donde enterraron a mi hermano.
Adrián murió en la carga del 31 de julio en la cresta de Messines, en lo más reñido de la batalla. Dont me dejó en la entrada y me deseó suerte. Con mucho tacto me dijo que tenía negocios que atender por allí cerca. La joyería más cercana debía de estar por lo menos a 80 kilómetros, y me dejó solo ante mi quijotesca búsqueda. Un ex soldado tísico vigilaba la entrada cuando no se ocupaba de su lastimoso huertecillo. También trabajaba como guardián, sospecho que por iniciativa propia, y me agitó una hucha de donativos en la cara para trabajos de mantenimiento. Le di un franco y me preguntó en un inglés tolerable si buscaba a alguien en particular, pues se conocía todo el cementerio de memoria. Le escribí el nombre de mi hermano, pero hizo ese mohín típicamente francés que significa: mis problemas son míos y los tuyos son tuyos, y este es uno de los tuyos. Yo siempre había creído que sería capaz de adivinar qué tumba anónima sería la de Adrián, que una marca luminosa, las señas de una urraca o simplemente una certeza musical me revelarían el lugar exacto. Una soberana memés, naturalmente. Las lápidas eran innumerables, idénticas y dispuestas como en un desfile. El perímetro estaba invadido de zarzas. El aire estaba muy cargado, como si el cielo nos hubiese cerrado al vacío. Me puse a recorrer las hileras en busca de Fs mayúsculas. Las probabilidades eran ínfimas, pero nunca se sabe. La oficina de guerra comete errores. Si la primera víctima de la guerra es la verdad, la segunda es la eficacia burocrática. No había ningún Frobisher enterrado en aquel camposanto de Flandes. El más parecido era Froames, B.W., soldado 2389 del 18, División Oriental. Así que dejé las rosas blancas de J en su tumba. ¿Quién sabe? Igual Froames le pidió unas cerillas a Adrián una noche de fatigas compartidas, o se acurrucó a su lado mientras caían las bombas, o compartieron una sopa de lata Bovril. Soy un idiota sentimental, ya lo sé. A veces te encuentras a bufones como Orford en Balliol, que se hacen los afligidos porque la guerra terminó antes de que pudiesen demostrar su valor. Otros, como Figgis, confiesan sentir alivio por no haber tenido la edad mínima para que los llamasen a filas en 1918, aunque también cierta vergüenza por sentir ese alivio. Te he hablado varias veces de lo que me supuso crecer a la sombra legendaria de mi hermano. Todas las reprimendas empezaban con un Adrián nunca o un si tu hermano estuviese aquí. Llegué a detestar su nombre. En el período previo a mi expulsión de la Frobishería, todo era: eres una deshonra para la memoria de Adrián. Es algo que nunca perdonaré a mis padres. Recuerdo la última vez que lo vi, una lluviosa tarde de otoño en Audley End. Adrián de uniforme, Pater estrechándolo en un abrazo. Los días de los vítores y las banderitas ya eran cosa del pasado. Después me enteré de que la policía militar tenía que escoltar a los reclutas hasta Dunkerque para evitar las deserciones en masa. Todos aquellos Adrianes hacinados como sardinas en los cementerios de todo el este de Francia, el oeste de Bélgica y más allá. Nos obligaron a cortar un mazo de naipes llamado contexto histórico. Nuestra generación, Sixsmith, sacó dieces, jotas y reinas. La de Adrián, treces, cuatros y cincos. Eso es todo. Naturalmente, lo de eso es todo nunca lo es todo. Las cartas de Adrián poseían una dimensión sonora tan evocadora como inquietante. El crujido de los piojos en las costuras, el correteo de las ratas, el chasquido de los huesos rotos por los balazos, el tableteo de las ametralladoras, el estampido de las explosiones lejanas y los fogonazos de las cercanas, las piedras que rebotan en los cascos metálicos,
el zumbido de las moscas del verano en tierra de nadie. Conversaciones posteriores añadieron los relinchos de los caballos, el crujido del barro helado, el rum rum de los aviones, los tanques porfiando por salir del barro, los amputados emergiendo del éter, los eructos de los lanzallamas, el chof de las bayonetas en los pescuezos. La música europea es apasionadamente salvaje, interrumpida por largos silencios. Me pregunto si a mi hermano le gustarían los chicos tanto como las chicas, o si este vicio es solo mío. Me pregunto si moriría virgen. Pienso en esos soldados, todos juntos, encogidos de miedo, vivos, después fríos, ya muertos. Limpié la lápida de W. Froames y volví a la entrada. Bien, mi misión está destinada a ser en vano. El guardián jugueteaba con un cordel y no abrió la boca. Mortydont me recogió exactamente a la hora convenida y juntos emprendimos el camino de regreso a la civilización. Pasamos por un lugar llamado Puel Capelle o algo por el estilo, una avenida de olmos que se prolongaba kilómetros y kilómetros. Dont escogió esta recta para tumbar la aguja del Bugatti. Los olmos se desdibujaron formando un único árbol que se estiraba hasta el infinito, como una peonza. La aguja se acercaba al máximo de velocidad cuando una silueta semejante a una corredora enloquecida se estrelló contra nosotros, golpeó el parabrisas y salió despedida por encima de nuestras cabezas. Casi me da un infarto, te lo juro. Dont pegó un frenazo. La carretera nos zarandeó por un lado, nos meneó por el otro, y los neumáticos chillaron y chamuscaron el aire con un tufo a goma quemada. Habíamos salido del infinito a toda pastilla. Los dientes se me habían clavado en la lengua, de no ser porque el bloqueo de los frenos permitió que el coche continuase su trayectoria por el medio de la carretera. Habríamos terminado nuestro viaje, por no decir nuestra vida, empotrados contra un olmo. El motor se apagó del todo. Dont y yo nos apeamos de un salto y fuimos corriendo a ver de qué se trataba, para encontrarnos con un monstruoso faisán que batía un par de alas rotas. Dont profirió una rebuscada maldición en sánscrito o algo así, y estalló en un «ja» de alivio por no haber matado a nadie, interjección que también expresaba el disgusto de haber matado algo. Yo no acertaba a articular palabra y me limitaba a restañarme la sangre de la lengua con el pañuelo. Propuse sacrificar al pobre bicho para que no sufriese. Dont respondió con un proverbio cuya imbecilidad tal vez fuese deliberada. A los que están en el menú les trae sin cuidado la salsa. Y se volvió al Bugatti para tratar de arrancarlo. No capté el significado de la sentencia, pero me acerqué al faisán, que se puso a aletear con mayor desesperación. Tenía las plumas de la pechuga manchadas de sangre y heces. De verdad, Sixsmith, lloraba como un bebé de 2 días. Ojalá hubiese tenido una pistola. En el arcén vi una piedra del tamaño de un puño. Se la estampé en la cabeza, muy desagradable. No es como disparar a un pájaro, nada que ver. Me limpié la sangre lo mejor que pude, con unas hojas de acedera que cogí de la cuneta. Dont logró arrancar el coche, subí a bordo y llegamos al siguiente pueblo. Un lugar sin nombre, por lo que pude ver, aunque tenía un miserable café garage funeraria compartido por un puñado de parroquianos silenciosos y un montón de moscas que revoloteaban por el lugar como ángeles de la muerte embriagados. El frenazo en seco había desencajado el eje delantero del Bugatti, así que MD paró a que le echasen un vistazo. Nos sentamos al fresco en el borde de una plaza, en realidad un estanque de barro cuarteado con un pedestal plantificado en todo el medio,
cuya estatua los vecinos habían fundido hacía ya mucho tiempo para fabricar balas. Unos chiquillos churretosos daban caza a la única gallina gorda de todo el país, que se refugió en lo alto del pedestal. Los chiquillos empezaron a tirarle piedras. Me pregunté quién sería el dueño del bicho. Le pregunté al camarero quién había ocupado originalmente el pedestal. No lo sabía, había nacido en el sur. Me puso un vaso sucio y le pedí que me lo cambiase. Se lo tomó mal y cortó la charla. MD me preguntó por la hora que pasé en el cementerio de Sonnevecchia. Me hice el sueco. No me quitaba de la cabeza la imagen del faisán destrozado y cubierto de sangre. Le pregunté a MD dónde había pasado la guerra. Bueno, ya sabes, atendiendo el negocio. ¿En Brujas?, le pregunté sorprendido. Cuesta imaginarse a un tratante de diamantes belga prosperando bajo la ocupación del Kaiser. No, por Dios, respondió MD, en Johannesburgo. Mi mujer y yo residimos allí hasta el final de la guerra. Lo felicité por sus dotes de previsión. Las guerras no estallan sin previo aviso, explicó modestamente. Empiezan como pequeñas hogueras en el horizonte, se van acercando poco a poco. El hombre sabio observa el humo y se prepara para levantar el campamento, igual que Ayres y Yocasta. Lo que me temo es que la próxima guerra será tan grande que no quedará intacto un solo lugar con un restaurante decente. ¿Tan seguro estaba de que fuese a estallar otra guerra? Siempre va a estallar otra guerra, Robert. Nunca se apagan del todo. ¿Qué es lo que atiza los rescoldos? La voluntad de poder, que es la columna vertebral de la naturaleza humana. La amenaza de la violencia, el miedo a la violencia o la violencia propiamente dicha, son los instrumentos de esa espantosa voluntad. La voluntad de poder está presente en las alcobas, en las cocinas, en las fábricas, en los sindicatos y en las fronteras de los estados. Escúchame bien y grábatelo. El Estado-nación no es más que la naturaleza humana inflada hasta proporciones monstruosas, lo cual demuestra que las naciones son entidades cuyas leyes vienen dictadas por la violencia. Siempre fue así y siempre lo será. La guerra, Robert, es uno de los dos compañeros eternos del hombre. ¿Y cuál es el otro?, le pregunté. Los diamantes. Un carnicero con el delantal manchado de sangre cruzó la plaza corriendo y los niños salieron zumbando. Ahora el problema era hacer bajar a la gallina del pedestal. ¿Y la Liga de las Naciones? ¿Acaso las naciones no seguían otras leyes que las de la guerra y la diplomacia? Ah, la diplomacia, dijo MD, sintiéndose en su elemento. La diplomacia limpia los manchurrones de la guerra, legitima sus consecuencias, brinda al Estado fuerte los medios para imponer su voluntad al más débil, mientras reserva sus flotas y batallones para adversarios de mayor fuste. Los únicos que ven la diplomacia como un sustituto a largo plazo de la guerra son los diplomáticos de carrera, los idiotas inveterados y las mujeres. La reductio ad absurdum de la tesis de MD, objeté, es que la ciencia seguirá inventando instrumentos bélicos cada vez más sanguinarios hasta que un día la capacidad destructora de la humanidad superará a la capacidad creadora y nuestra civilización se precipitará a la extinción. MD respondió a mi objeción con sarcástica alegría. Precisamente por eso, nuestra voluntad de poder, nuestra ciencia y todas las facultades que nos elevaron del nivel de los simios al de los salvajes y de ahí al del hombre moderno, son las mismas facultades que acabarán con el Homo sapiens antes de que termine el siglo. Tal vez, hijo mío, tengas la suerte de estar vivo para presenciarlo. Menudo crescendo sinfónico, ¿verdad? El carnicero vino a pedirle una escalera al camarero. Tengo que acabar aquí. Se me cierran los ojos.
Tuyo RF.